Hola a todos, espero que esta serie de programas desgranando las publicaciones de este héroe del NoFap os estén resultando útiles. Esta inmensa cantidad de contenido ha sido traducida primero del chino al inglés y de ahí al español con mucho esfuerzo, y las personas responsables de la traducción y yo hemos acordado que lo más beneficioso para la comunidad es que si te planteas hacer algún tipo de donativo, visites la página nofap.com. Ellos están creciendo mucho y tienen a mucho personal y por lo tanto necesitan fondos. Tienen un foro en español donde vais a obtener mucha ayuda y ahora sin más dilación vamos con el contenido. Temporada sexta. Prostatitis, varicocele, eyaculación precoz y recuperación de la impotencia. La prostatitis y el varicocele son enfermedades relativamente comunes entre los hermanos, especialmente la prostatitis. Muchos hermanos sufren de micción frecuente debido a que el PMO daña el ki de los riñones. De hecho, muchas personas también sufren de varicocele, pero no lo saben. El varicocele puede no tener ningún síntoma incómodo. Se puede descubrir si se tiene haciendo una prueba de ultrasonido en el hospital. Normalmente el varicocele ocurrirá en el lado izquierdo en el 99% de los casos, es decir, por encima del testículo izquierdo. En los casos graves, las venas varicosas se agrupan en forma de lombriz de tierra y los dedos podrán sentirlas con la adición de una sensación de abultamiento. En casos más leves, puede que no haya ningún síntoma incómodo presente. Yo lo tuve por más de una década sin saberlo. Me enteré cuando hice la prueba de ultrasonido en el hospital. Algunas personas pueden tenerlo en el lado izquierdo, otros pueden tenerlo en ambos lados, aunque es el lado izquierdo en la mayoría de los casos. Hoy discutiremos la prostatitis y el varicocele según mis experiencias e investigación. No subestimes estas dos enfermedades de ninguna manera. Contraje la prostatitis muy pronto, durante el primer año cuando comencé a masturbarme. Los síntomas de la micción frecuente con urgencia aparecieron. A lo sumo yo tenía que ir al baño más de 10 veces durante la noche. Durante el día necesitaba orinar poco después de beber agua, ya que me era imposible frenarla. Más tarde supe que la incapacidad para retener la orina es muy común entre las personas de edad avanzada. Esto se debe a que las personas de edad avanzada han debilitado mucho el ki del riñón y por lo tanto han perdido la capacidad de retener la orina. Los niños, por el contrario, tienen una gran cantidad de ki de riñón, lo que les permite retener la orina incluso con la vejiga llena durante más de una hora. Por lo tanto, la micción frecuente es la señal de que el ki del riñón está en declive y que el PMO debe cesar. Este es tu cuerpo enviándote advertencias. Si no prestas atención a la advertencia y continúa con lo que estabas haciendo, esto traerá una forma más grave de prostatitis. El problema no se detiene en la prostatitis, todo el cuerpo puede experimentar síntomas. Muchas enfermedades surgen por los riñones debilitados. La prostatitis es solo uno de los primeros síntomas que aparecen. Normalmente, cuando nos encontramos con el síntoma de la micción frecuente, debemos saber que es causada por el PMO. Esto se debe a que antes de que participáramos en el PMO, no teníamos los síntomas. Es en este momento donde la mayoría de la gente frenaría el caballo al borde del precipicio, por así decirlo, y comenzaría a frenar la masturbación por iniciativa propia. Después de un par de semanas, el ki del riñón ha comenzado a recuperarse. Si se reanuda la masturbación, la micción frecuente volverá. Por lo general, se nos darán dos tipos de medicamentos en el hospital. Uno para tratar específicamente la prostatitis y el otro para tratar la inflamación. Los médicos más éticos le aconsejarán que dejes de masturbarte en largas sesiones. La situación real es que muchos médicos no se han dado cuenta de los peligros de la masturbación. Muchos médicos se suscriben a la teoría inofensiva de la masturbación. Ahora que he eliminado completamente el PMO, la micción frecuente no ha vuelto a aparecer. Después de estudiar medicina tradicional china, me di cuenta de que el ki de los riñones es susceptible a las muchas influencias malsanas. El ki débil de los riñones invitará por sí mismo a muchas posibles enfermedades. Muchos hermanos han gastado decenas de miles en gastos médicos para tratar la prostatitis, pero la enfermedad continúa y no se cura durante un periodo prolongado de tiempo. A menudo la prostatitis se cura temporalmente solo para reaparecer una vez que reanudamos la masturbación. La tasa de recaída es muy alta. En realidad, la razón principal de las recaídas se debe a los conceptos erróneos en la comprensión. Muchos hermanos tratan la prostatitis como un resfriado. Piensan que al tomar unas pocas pastillas el problema se resolvería solo y que no volverá a aparecer. Esto es un grave malentendido.
El brote de prostatitis se debe precisamente a que el ki del riñón se ha debilitado como resultado de la masturbación. El propósito de tomar medicamentos es recuperar el ki del riñón. Si continúas masturbándote una vez que el ki del riñón se ha recuperado, lo volverás a lesionar y la prostatitis aparecerá de nuevo. Si aún no has reconocido la gravedad del ki renal débil y tratas a la prostatitis como una gripe común, nunca en tu vida estarás tratando con las raíces de la enfermedad. Después de los 40 años, la enfermedad puede proliferar o desarrollarse en formas aún más graves. Por lo tanto, solo hay una forma de curar la prostatitis por completo: dejar el PMO por completo y también las fantasías sexuales, hacer ejercicio de forma proactiva, no acostarse tan tarde por las noches y no permanecer sentado durante largos periodos de tiempo. Cultivar hábitos de vida y dieta favorables. Para aquellos hermanos casados, si tu prostatitis es grave, te aconsejaría que te autocontroles por un tiempo, al menos hasta que hayas acumulado abundante ki de riñón. Una vez que el ki de riñón sea abundante, úsalo con moderación, lo que significa practicar una vida sexual con moderación. De esta manera se podrán evitar recaídas en la prostatitis. La práctica de la moderación es un aprendizaje en sí mismo. Exagerar es lo mismo que subordinar. Muchas personas se preguntan si el ascetismo es perjudicial. Los novatos en especial harían esta pregunta. Mi respuesta es que el ascetismo es inofensivo. Si fuera perjudicial, ¿significaría eso entonces que todos los monjes no son saludables? La realidad es que muchos monjes viven hasta 100 años y más allá. El maestro Su Yun vivió 120 años. El maestro Benuan alcanzó los 106 años de edad. En la escuela budista hay muchos casos de longevidad. Por lo tanto, la noción de que el ascetismo es perjudicial para el cuerpo es pura tontería. Hay un solo escenario que podría hacer que el ascetismo sea dañino, y es cuando el cultivo del corazón y la mente es inadecuado, y las fantasías sexuales ocurren diariamente con la necesidad de masturbarse. Y aún así no te atreves a actuar. La restricción puede continuar, pero posiblemente dará lugar a problemas. Me gustaría agregar un punto, y esa es la nocividad de las fantasías sexuales. Muchos novatos preguntan si las fantasías sin masturbación cuentan como interrumpir el reinicio y si es o no perjudicial. En realidad, las fantasías sexuales agotan seriamente el cuerpo, incluso mucho más que la masturbación en sí misma. Esto se trata claramente en la medicina tradicional china. Muchos hermanos descubren que su espíritu está deprimido al mirarse en el espejo luego de tener fantasías sexuales. En la medicina tradicional china esto se llama la esencia se va cuando la mente divaga. Mientras tengamos fantasías sexuales, la esencia nos abandonará automáticamente. La masturbación es la forma visible de agotamiento, mientras que la fantasía sexual es la forma invisible. La forma invisible es la más seria. Esperamos que todos los hermanos reconozcan profundamente esto y aumenten sus estudios sobre el reinicio. Intensifiquen el cultivo del corazón y la mente y eliminen todas las fantasías sexuales. Tienes que cortar el pensamiento una vez que haya surgido. Ese pensamiento sexual surgido no debe seguirse, ya que la mente se da cuenta de inmediato de los nuevos pensamientos. Nos ayudará en el cese de ese pensamiento una vez que la mente se da cuenta de ello. A continuación vamos a entrar en el material del núcleo. La prostatitis conducirá a la infertilidad. Cada persona con prostatitis, por supuesto, no se volverá infértil. Específicamente dependerá de la gravedad de su condición. La prostatitis también resultará en la disminución de la calidad del esperma. Si la calidad es mala, la descendencia no cumplirá con un nivel excelente. Es posible que tu futuro hijo sufra de problemas de salud al momento en que nazca, ya que serán condiciones prenatales inadecuadas. Muchos hermanos se muestran escépticos ante la noción del karma, porque se han entregado a la ignorancia durante sus años de juventud. Es muy posible que la fertilidad se pierda en el futuro, y esto en realidad es el karma. Durante esta época de indulgencias, la infertilidad es cada vez más común y preocupante para muchas personas. En esta etapa posiblemente te preocupen los síntomas causados por la masturbación. Una vez que estés casado, la preocupación será sobre la calidad inadecuada de los espermatozoides que no puede causar el embarazo. Además, según la medicina tradicional china, los riñones están conectados al cerebro en lo anterior. La masturbación daña el riñón y el poder del cerebro. Una disminución en el poder del cerebro afectará negativamente los estudios o la profesión en gran medida. Por lo tanto, sería prudente detener el sexo prematrimonial y cuidar bien el desarrollo del ki del riñón, para que en el futuro se pueda dar a luz
a un hijo sano. Todos los días respondo preguntas en los foros. Hasta ahora estimo haber contestado unas 1000 preguntas. Entre los que han tenido relaciones sexuales prematrimoniales y han dejado de lado su indulgencia, muchos hermanos han perdido su función sexual. La aparición de la preeyaculación y la impotencia entre hermanos es increíblemente numerosa. Supongamos que su cuerpo no funciona correctamente cuando está soltero. Después del matrimonio, ¿cómo supone mantener una vida sexual saludable? Si su esposa no logra entender, el divorcio será una gran probabilidad. Si no tienes buena salud antes del matrimonio, ¿cómo se hace frente al futuro? Esta es una pregunta muy seria y realista. Por lo tanto, la recomendación de abolir el sexo prematrimonial es muy importante. No solo afectará la calidad de vida de su matrimonio, sino también de la futura generación. Volvamos al tema del varicocele. Este es también uno de los principales culpables de la infertilidad. El varicocele afecta considerablemente la calidad del esperma. La razón básica para desarrollar esta enfermedad se debe a la masturbación a largo plazo y al estar sentado por largo tiempo. Esto también es karma. Muchos hermanos no saben que han contraído varicocele, son muy descuidados. Yo lo tuve por más de una década sin darme cuenta. Esto se debe a que en mi caso no era tan grave y los síntomas de incomodidad estuvieron ausentes. Descubrí que tenía varicocele cuando fui al hospital para un chequeo de rutina. Durante ese tiempo sufría de prostatitis y varicocele al mismo tiempo. Se podía imaginar la baja calidad del esperma en aquel momento. No estaba al nivel para causar un embarazo. Ahora que he dejado la masturbación para siempre y he acumulado mucho ki de riñón, la calidad de mi esperma ha vuelto a la normalidad. Aunque mi caso de varicocele fue leve, el médico aún me aconsejó que me sometiera a una operación. Me dijo algo que fue muy desalentador. Incluso si me sometiera a esa operación, no había garantías de que podría recuperar mi fertilidad. Luego, al estudiar medicina tradicional china, entendí que una operación solo ayudaría a resolver la ligadura y no la recuperación del ki renal. Si su ki de riñón está debilitado, ni siquiera la operación será de ayuda. Por lo tanto, tener cuidado al acumular el ki del riñón es la clave para la recuperación. De lo contrario, podrías someterte a una operación y lograrías una recuperación temporalmente, pero si vuelves a la masturbación y agotas de nuevo el ki del riñón, el varicocele volverá y ni todo el llanto del mundo te será de utilidad. Por último, hablemos de la tendencia a la eyaculación precoz, la impotencia y su recuperación. En realidad ya lo he discutido en detalle en la temporada 1. La tendencia de la eyaculación precoz y la impotencia son manifestaciones del propio mecanismo de protección del cuerpo. El concepto es similar al cierre de los poros de la piel cuando se expone al aire frío. La eyaculación precoz y la impotencia ocurren cuando el cuerpo trata de conservarse por sí mismo. Muchos hermanos desconocen este hecho, y en lugar de eso se dedican a buscar material sucio y desperdician su ki renal. De esta manera, la tendencia de la eyaculación precoz y la impotencia se vuelven aún más graves. Cuando muchos hermanos se encuentran con la eyaculación precoz y los síntomas de impotencia por primera vez, su primera reacción no será abandonar la masturbación, sino complementar el cuerpo a través de la dieta, o visitar al médico con la esperanza de recuperarse. Los suplementos dietéticos sí ayudan en la recuperación del ki renal, pero una vez que se recupera el ki renal y continúas masturbándote y agotándolo, las tendencias mencionadas volverán. Al volver a tomar los mismos suplementos, los efectos no serán los mismos, ya que el efecto de los medicamentos tiende a disminuir con el tiempo. Por lo tanto, los suplementos dietéticos son incapaces de resolver la raíz del problema. Se debe eliminar la PMO, hacer ejercicio de manera proactiva, tener hábitos de vida correctos que nos ayuden a la acumulación del ki en los riñones, y una vez que el ki del riñón sea abundante, no realices pruebas. Al probar, volvemos a caer en la trampa del PMO y en su círculo vicioso. Además, la recuperación de la eyaculación precoz y la impotencia son muy lentas, 3 meses en los casos rápidos y 1 año o más para los casos más fuertes. Por lo tanto, haz preparativos para una larga y prolongada batalla. Acumula lentamente ki de riñón poco a poco y no recurras a hacer nada que dañe al ki de riñón. Muchas personas creen que el sexo es la única causa para agotar el ki de riñón. En realidad hay muchas otras formas de agotamiento. Indulgencias, permanecer despierto hasta tarde por las noches, la ira, pasar largo rato sentado, las bebidas frías, la fatiga excesiva, el esfuerzo excesivo, mucha exposición al aire acondicionado. Todo lo mencionado hará que se desgaste el ki del riñón. Cuando tu ki del riñón sea abundante no sentirás mucha incomodidad, como tampoco nos sentiremos mal si gastamos un poco de dinero teniendo una billetera abultada. Pero cuando el riñón no está abundante será como agregar un poco de escarcha sobre la nieve.
La medicina tradicional china trata el qi del riñón como una moneda para la salud. Mientras seamos normales, lo mantendremos a salvo y no lo desperdiciaremos a ciegas. Debemos entender cómo cultivar el qi de la salud de los riñones y cómo nutrirlos. De esta manera podremos mantener un espíritu sano. Después de haber respondido a tantas preguntas, he podido observar que muchos hermanos no solo se ven afectados por los síntomas físicos, sino por algo que es más importante. Hay un problema en la comprensión. Cuando existen conceptos erróneos en la comprensión, será muy difícil eliminar el PMO. Siempre que se tengan conceptos erróneos, tenderemos a olvidarnos de la recuperación de la prostatitis, de la eyaculación precoz y la impotencia. Por lo tanto, todos debemos estudiar a fondo el conocimiento de reinicio, incluido el conocimiento del mantenimiento de la salud desde la medicina tradicional china, para corregir los conceptos erróneos de nuestros pensamientos. Cuando tengas la comprensión y los pensamientos correctos en tu cerebro, sabrás qué hacer en lugar de poner toda esperanza en los médicos y sus medicinas. Esto sería un equivalente a buscar peces en un árbol. Las enfermedades que surgen de la deficiencia del qi en los riñones no se pueden curar solo con medicamentos o médicos. Es un proceso de 30% de tratamiento y 70% de mantenimiento. La mayor importancia se le debe dar al mantenimiento. Una vez que hemos aprendido cómo cultivar el qi del riñón y este se vuelva abundante, el mal de todos los tipos será repelido. Hagas lo que hagas, no trates la deficiencia del qi renal como una mera gripe, ni esperes resolverla solo con medicamentos. La deficiencia renal requiere de mantenimiento y no de medicamentos. Conclusión. Hoy en día la generación más joven está recorriendo el mismo sinuoso camino de falsedad que una vez pisé. Esto se debe a que la educación china carece de este área. Este conocimiento no puede aprenderse en las escuelas. Por lo tanto, hay muchos malentendidos en los pensamientos entre los hermanos. Los conceptos erróneos en el entendimiento solo harán que nos hundamos cada vez más en la trampa de la PMO, y no podremos liberarnos de ella. Muchas personas, una vez adictas, parecen zombies ambulantes. Muchos hermanos con los que he conversado manifestaron querer quitarse la vida, debido a que la masturbación combinada con permanecer despierto hasta tarde en las noches han traído sobre ellos tipos aún más serios de trastorno mental y de ansiedad, trastornos autonómicos, trastorno obsesivo-compulsivo, depresión. Estos trastornos son inimaginables entre aquellos que sufren solo de micción frecuente. Escribo este artículo con la esperanza de que la generación más joven no tenga que repetir mis errores. Espero que este artículo haya traído a todos inspiración benéfica. Sigan luchando.